Bueno, tal cual le adelantábamos en el inicio del programa, nos vamos a ocupar hoy un poco de los alquileres, de este caos, de esta crisis que ha generado la ley de alquileres y que al cumplirse los 3 años desde que se puso en vigencia, esto ha desatado una ola de problemas. Y se está ocupando, y bastante, de este tema la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, y está con nosotros la titular de esta área, que es Emilia Calmejane, a quien hemos invitado porque de manera, digamos, fuerte han decidido abordar esta problemática y están haciendo conciliaciones, intentando alivianar un poco esto que es un verdadero caos para algunos, pero que es un problema difícil y doloroso para mucha gente que se ha encontrado con aumentos de mucho más del 100% de pronto, con muchísimas propiedades que han salido del mercado, lo que hace que no haya, aún aquel que puede no consigue que alquilar. Así que, Emilia, gracias por venir, a ver si nos podemos ilustrar un poco más sobre esta problemática tan difícil, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que nosotros, desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en pandemia ya habíamos actuado cuando se dispusieron las suspensiones de desalojos y también las suspensiones de los pagos de alquileres en su momento, un momento muy crítico en la historia del país. Pudimos resolverlo justamente en la instancia conciliatoria de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que en ese momento estábamos en proceso de transformar todo ese procedimiento en un procedimiento virtual, que antes no existía. A partir de ahí, bueno, fue todo un cambio enorme. Ya nosotros, con la sanción de la ley 25.771, que es la ley de alquileres, advertimos en su primer momento que había 2 artículos que iban a generar estas consecuencias que, bueno, hoy lamentablemente se están viviendo a modo general en el país. Una es la indexación del contrato, con crear este índice de contrato de locación que se va moviendo de acuerdo a lo que establece el Banco Central de la República Argentina y que depende directamente del Estado. Y por otro lado, la imposición del plazo de 3 años mínimos de alquiler, que lo que genera para el propietario, para el que da el alquiler, no es, digamos, seguridad jurídica, porque no se puede, digamos, prever con la situación económica que hoy tenemos en el país cuánto va a ser la economía de acá a mañana directamente. Sí, claro. Entonces, ante esta circunstancia, hoy nosotros, este año, digamos, en marzo, el Día del Consumidor, decidimos crear esta Defensoría de Inquilinos, Vecinos, Consorcistas y Propietarios, justamente dependiendo de defensa del consumidor, porque para nosotros el inquilino es un consumidor. Y es así justamente por un estudio normativo que hemos hecho, tanto también porque lo dice el Código Civil en su nueva reforma. Entonces le es aplicable todo lo que es el Estatuto de Defensa del Consumidor, y esto beneficia mucho en este momento al sujeto que es el más vulnerable, que en este caso es el inquilino. Bueno, lo que ya conocemos todos es que hay una verdadera crisis, sí, que hay primero por los aumentos, que toca justo ahora, más o menos, sí, está tocando un aumento de más del 100%, que es imposible. El inquilino se quiere resguardar y decir, bueno, mira, vamos a arreglar, si hay que arreglar un contrato nuevo, vamos a ir mucho más allá del 100%, porque yo tengo que resguardarme, porque no sé qué va a pasar en el proceso electoral que genera incertidumbre, peor todavía. El tema es que, como vos decís, el más vulnerable, el más débil en esto es el inquilino. En estas conciliaciones, ¿qué se intenta conciliar? Bueno, en estas conciliaciones justamente lo que se hace es traer a las partes a un ámbito amigable, componedor, y volvemos a hablar y a discutir las cláusulas de los contratos. Y volvemos a revisar, y en todo caso, si son contratos que se ajustan a la aplicación de la nueva ley, bueno, tratamos de que tenga el inquilino las garantías que la ley misma le ha otorgado. Y si son contratos anteriores a la aplicación de la nueva ley, se tienen que respetar también, porque en aquel momento, antes de la vigencia de la nueva ley, lo que las 2 partes establecían era como la ley misma, y eso sigue rigiendo. Así que el que tiene contrato anterior a la nueva ley tiene que atenerse a la letra del contrato que celebraron en ese momento, y los que tienen contrato nuevo o que en este momento, que justo ya se cumplieron 3 años de esta ley, se están venciendo, tienen que volver a sentarse y tratar
de renegociar todos esos términos, ¿no? Es bastante complejo, hemos tenido durante este mes muchísimas consultas sobre esto, porque por supuesto hay un 120 y un 140% de aumento más de lo que venía pagando el inquilino. Es una diferencia enorme, es digamos una forma muy difícil de calcular de acá a un año cuánto va a ser el índice de contrato de locación. Es imprevisible en ese sentido. Para los dos. Para las dos partes, exactamente. Y vos sabés que muchas de las audiencias que nosotros hemos arbitrado en la instancia fueron pedidas por los propietarios, porque los propietarios también obviamente salen perjudicados y no quieren perjudicar a su vez al inquilino. Saben que lo que dice la letra de la ley no es aplicable en la realidad. Entonces esto genera, digamos, una disociación. Tenemos una norma que en los hechos, en estas dos cuestiones, no es aplicable a los contratos. Es muy difícil de hacerla cumplir. Ahora, Emilia, no te voy a pedir que me contes, sí te voy a preguntar cuántos casos más o menos se pudieron resolver hasta ahora de lo que han atendido. ¿Tenés el número en mente? Sí, nosotros hemos resuelto ya más de 70 denuncias con audiencias conciliatorias. Hemos arbitrado audiencias virtuales y también audiencias presenciales en las que hemos arribado a acuerdos entre las dos partes. Por supuesto, muchos vienen de propietarios con sus abogados, inquilinos con sus abogados, inmobiliarias, pero el ámbito que le garantiza el Estado en este momento a través de este espacio es un ámbito muy importante para el inquilino y para el propietario también. Porque se siente más seguro, porque sabe que hay un órgano detrás que está velando por el cumplimiento de la ley, porque es una instancia gratuita para el consumidor y además porque se generan instrumentos públicos en esta conciliación. Emilia, de los casos, que todo lo que le tocan, digamos 70 casos resueltos, pero habrán visto muchos más, ¿cuál es el punto en común de discusión habitualmente? ¿Qué son la renovación de los contratos, la aplicación del aumento? ¿Dónde están más los puntos de conflicto? Y bueno, mira, en este mes la renovación del contrato, que bueno, hemos citado a gente que ya tenía, digamos, contratos en cumplimiento y que tienen que renovar de nuevo con su propietario, y el propietario les ha establecido como condición un alquiler que supera hasta el 120% de lo que es la inflación. Entonces, bueno, hemos citado, hemos utilizado los medios que tenemos y también las actas que se hacen en esa instancia conciliatoria, son muy importantes porque van generando prueba. En la mediación, por ejemplo, en la mediación las partes, el mediador no participa de la audiencia más que dirigir la audiencia, pero no puede opinar. En la conciliación es totalmente distinto. El conciliador lo que hace es componer los intereses de las partes, preguntar, pedir oficios, solicitar que se libre un acta de inspección en el lugar, se toman medidas y hasta puede formular propuestas. Y todo lo que dicen las partes o manifiestan, todo queda sentado en un instrumento. Y ese es el valor de esa instancia. Porque después con ese instrumento probablemente la persona ya tenga otra posición para poder judicializar y puede tener un resultado mucho más favorable. Digamos, en el caso de la negociación por el aumento es como imaginable, ¿no es cierto? Decir, che, punto más, punto menos, arreglamos por más, cobrarme un poco menos, cobrarme, no sé, yo necesito más. Bueno, se termina, digamos, llegando a un punto de acuerdo económico. En el caso de la renovación del contrato, independientemente de lo económico, ¿cuáles son las cláusulas más conflictivas o de más difícil acuerdo? Bueno, una es la del precio y la otra es relacionada al plazo, plazos menores. La gente ha optado en este momento por acordar plazos menores a los que establece la ley, por ahí 2 años, 1 año. ¿Y cómo se hace en ese caso? Porque se supone que si aprobás algo, digamos, o te pones de acuerdo por fuera de la ley, es un contrato que, ¿cómo haces después? Bueno, esa es la cuestión. Las partes acuerdan y, por supuesto, tratamos de volver al valor de lo que las partes acordaban. El problema es que acá, digamos, lamentablemente, en la relación entre las dos partes, en un contrato común, las partes podían acordar
y no había, digamos, conflicto. Ellos podían estimar la previsión de cuánto iba a ser, cómo se iba a poder ajustar, pero al imponerse, digamos, un monto que lo establece el Estado, al intervenir el Estado... El monto y el plazo. Cortó todo el equilibrio de la relación de las partes. Hoy en día la solución es que se trate en el Congreso y se reformen estos dos artículos. Que se vuelva a liberar para las partes la oferta y la demanda del alquiler, y además van a tener que tomarse medidas para también que los dueños y los propietarios vuelvan a poner esas viviendas que tienen en el mercado del alquiler. Porque, digamos, hoy al propietario no le conviene, lo saca. Exacto. Hoy había noticias de que hay, y esto te pido si vos tenés la información, de que hay solo 100 propiedades en alquiler en Salta. ¿Esto sí, es así? Efectivamente, lo que informó la Cámara Inmobiliaria informó esto, que hay solo 100 viviendas destinadas a familia, digamos, a vivir en Salta. Entonces, es verdad, ha habido una retracción de la oferta de alquiler enorme. ¿Sobre un conglomerado de inquilinos de cuánto en Salta? ¿Qué estimación se tiene? Y la verdad que no tenemos, digamos, una estimación. Estamos ahora trabajando en lanzamiento de una encuesta para realmente saber a ciencia cierta cuántos inquilinos estamos hablando. La Cámara de Corredores no tiene un dato más o menos aproximado. No tiene un aproximado, y la verdad es que esto ha generado, digamos, un problema enorme. Deja a la vista el problema que tenemos de la situación habitacional, y bueno, y obviamente no hay políticas en este momento que apunten a restablecer este equilibrio que se rompió. La única forma es el tratamiento de la ley a nivel nacional, que bueno, tampoco pareciera que se va a tratar a corto tiempo. Esto también genera, digamos, una incerteza para los inquilinos y para los propietarios. Todos están esperando que se trate esta ley y que esta situación se vuelva a normalizar, pero esta solución no está cercana en el tiempo. Entonces, lamentablemente, hay que volver a buscar otros mecanismos para recomponer este equilibrio. Y en estas conciliaciones, digamos, en las que ustedes trabajan, cuando llega el propietario e inquilino a un acuerdo de decir, me acortemos los plazos, bueno, ¿qué se firma? ¿Un acta? Sí, se firma. En el que vale la palabra, porque si van a la justicia va a decir, esto está fuera de la ley y no puedo hacer nada. Sí, probablemente sí, pero es un acta de acuerdo en que las dos partes están, que lo suscriben ante el municipio, la instancia queda abierta nuevamente. Se necesita, digamos, un acompañamiento del Estado. Hoy en día, yo te comento, la ley de alquileres creó las defensorías de inquilinos dentro del marco de la ley, pero a nivel nacional solamente existen 2 oficinas así, una en Buenos Aires y una en Santa Fe. Y nosotros creamos con las mismas funciones esta defensoría, dependiendo de la Subsecretaría de Consumidor, y somos los únicos en el país que estamos trabajando en este tema. O sea que en Salta tenemos el privilegio de tener este instrumento tan importante, de volver a juntar a las partes, de poder tratarlo dentro del ámbito de defensa del consumidor, porque en otras provincias no existe. No hay un lugar al cual recurrir directamente. Bueno, pero me queda la impresión de que en definitiva son una especie de conciliadores y de la recuperación del trato entre partes y punto. Digamos, sí, la recuperación de la confianza entre inquilino y propietario. Hay 2 cuestiones en las que nosotros tenemos que dejarle el libre arbitrio a las partes, que es el tema del monto del alquiler y el tema del plazo. Que eso se puede acordar entre ellos. Ahora, obviamente hay garantías y hay derechos que ya los estableció la ley y que eso se tiene que respetar sí o sí. Hay condiciones como la restitución del depósito en el valor actualizado que se tiene que cumplir. Hay muchas garantías que estableció la ley a favor del inquilino, eso no hay que negarlo, es muy bueno para los inquilinos, pero lamentablemente tenemos un retroceso muy grande con estas 2 cuestiones que no tienen una solución a corto plazo. Emilia, tengo muy poco tiempo y te pido a ver que me cuentes. De los 70 casos resueltos sobre un universo de consultas, ¿de cuánto? ¿Qué calculan, qué estiman? Aproximadamente 100 de casos para conciliación, ¿no? Sí, sí. Después hemos tenido casos que se han resuelto en la consulta jurídica. En esos casos, son casos en los que la gente viene con el contrato o viene con el inquilino, acuerdan, se sacan las dudas, cuál es la aplicación de la ley, qué es lo que rige, esto puedo hacerlo, puedo no hacerlo,
y se termina en la consulta. Y así hemos tenido más de 600 casos. Más de 600. Más de 600. Emilia, te agradezco muchísimo toda esta información y habernos ilustrado un poco más sobre esta problemática. ¿Cómo hace la gente que quiere ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros hemos descentralizado 12 dispositivos. El principal está en San Martín y Buenos Aires, de 15 a 17 todos los días. Y después estamos en el Centro Cívico Municipal todos los días a la mañana. Y si no, pueden acceder al www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos y ahí están todos los servicios para gestionar un turno de asesoramiento gratuito, para hacer la denuncia en el caso de ya tener un inconveniente con el propietario o con el inquilino, lo pueden solicitar, y si no, también la calculadora de alquileres para que puedan también tener en cuenta cuánto va a ser, cuánto está el índice de contrato de locación en este momento y cuánto va a variar. Emilia, muchas gracias por venir, muy no, amable. Por favor. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque vamos a estar hablando de política, vamos a estar charlando con un senador que tiene una mirada muy distinta sobre lo que ha pasado en Unidos por la Patria. Ya volvemos.